Mi hijo empezó diciendo que solo quería cuidarme porque yo era viuda y vivía sola. Meses después descubrí que él y su esposa estaban reuniendo papeles para declararme incapaz, vender mi casa y administrar mi dinero como si yo ya no pudiera decidir por mí misma. No empezó con amenazas, no empezó con gritos, no empezó diciendo que quería mi casa. Empezó con llamadas dulces, con visitas inesperadas, con bolsas de comida, con frases como, mamá, no me gusta que estés sola. Y yo, que acababa de enterrar a mi esposo después de 38 años de matrimonio, quise creer que aquello era amor. Quise creer que mi hijo me miraba con preocupación, no con cálculo. Quise creer que mi nuera hablaba de organizar mejor, porque quería ayudarme, no porque ya estuviera imaginando el cartel de venta frente a mi casa. Quise creer que los papeles que traían eran simples precauciones. Quise creer muchas cosas, hasta que vi una frase escrita en un documento que mi hijo dejó sobre mi mesa por descuido. Evaluación de capacidad para administración de bienes. Ahí entendí que no estaban intentando ayudarme a vivir mejor. Estaban intentando demostrar que yo ya no podía vivir por mí misma. Mi nombre es Teresa. Tenía 69 años cuando mi esposo, Manuel, murió. Él no se fue de golpe. Su enfermedad fue larga, lenta y cruel. Durante casi 2 años mi vida giró alrededor de medicinas, citas médicas, análisis, noches sin dormir y esa forma silenciosa de miedo que se instala cuando sabes que la persona que ha estado contigo media vida se está apagando. Cuando Manuel murió, la casa quedó demasiado silenciosa. No voy a decir que fui fuerte desde el primer día. No lo fui. Hubo mañanas en que me levantaba y preparaba café para 2 por costumbre. Hubo tardes en que escuchaba un ruido y pensaba que él iba a entrar preguntando si ya había pagado el recibo de luz. Hubo noches en que me sentaba frente a sus papeles y no podía mover una sola hoja. Pero tristeza no es incapacidad. Duelo no es demencia. Soledad no es incompetencia. Eso fue lo primero que mi hijo intentó borrar. Mi casa era la misma donde Manuel y yo habíamos vivido durante más de 30 años. No era una mansión, era una casa hecha de trabajo. Cada arreglo salió de horas extras, de decisiones cuidadosas, de meses sin vacaciones, de sueldos guardados con paciencia. Allí criamos a nuestro hijo Javier. Allí celebramos cumpleaños, navidades, discusiones, reconciliaciones y enfermedades. Para mí no era solo una propiedad, era el último lugar donde todavía podía hablar con Manuel sin que nadie me mirara raro. Yo vivía sola, sí, pero no estaba abandonada. Tenía rutinas, pagaba mis cuentas, iba al médico, tenía mis medicamentos ordenados por días, hacía mis compras, salía a caminar con 2 amigas, Rosa y Mercedes, 3 veces por semana. Mi vecina Beatriz me llamaba si veía algo raro en la calle, y yo le regaba las plantas cuando ella viajaba. Tenía una agenda donde anotaba citas, pagos y recordatorios. A veces olvidaba dónde dejaba las llaves. A veces repetía una historia. A veces confundía un jueves con un miércoles. Como cualquier persona cansada, triste o humana. Pero seguía siendo dueña de mi cabeza. Javier empezó a llamar más después del entierro. Al principio me conmovió. Mamá, ¿comiste? Sí, hijo. ¿Tomaste la pastilla de la presión? Sí. ¿Cerraste bien la puerta? Sí, Javier. No te molestes. Solo quiero saber que estás bien. Y yo no me molestaba. Me parecía bonito. Durante años Javier había sido un hijo ocupado. No malo, pero ocupado. Trabajo, hijos, su esposa Patricia, sus problemas, sus compromisos. Llamaba una vez por semana, a veces menos. Venía en fechas señaladas. Manuel decía que así eran los hijos adultos, que uno no podía medir el amor por cantidad de visitas. Cuando empezó a venir 2 o 3 veces por semana, pensé que la muerte de su padre le había recordado que yo seguía aquí. La primera vez que trajo comida, lloré. No tenías que venir hasta acá, le dije. Claro que sí, mamá. No quiero que cocines sola todos los días. Patricia, mi nuera, venía con él algunas veces. Al principio era amable. Demasiado amable quizá, pero yo lo interpreté como esfuerzo. Teresa, cualquier cosa que necesite nos dice, me repetía. Ya no tiene que cargar con todo sola. Esa frase también me pareció dulce. Después empezó a sonar diferente, porque pronto dejaron de preguntar qué necesitaba y empezaron a decidirlo. Un sábado Javier llegó con una caja de plástico. Vamos a organizar tus documentos, dijo. ¿Qué documentos? Facturas, papeles de la casa, seguros, cosas de banco. Para que no tengas todo revuelto. No está revuelto. Mamá, no lo tomes mal. Solo quiero ayudarte. Patricia añadió. A esta edad es mejor tener todo claro. A esta edad. Yo la miré. Tengo 69 años, no 105. Ella sonrió como si yo hubiera hecho una broma. Claro, claro, pero una nunca sabe. Javier empezó a abrir cajones. Me incomodó. No porque tuviera algo escondido,
sino porque mis papeles eran míos. Manuel y yo siempre fuimos ordenados. Teníamos carpetas para impuestos, servicios, escrituras, cuentas médicas, seguros. Javier, espera, yo te doy lo que necesites. Mamá, tranquila, soy yo, como si ser mi hijo cancelara mi derecho a decir no. Sacó recibos, preguntó qué banco usaba, dónde guardaba claves, quién estaba autorizado en mi cuenta, si la casa estaba solo a mi nombre después de la muerte de Manuel. ¿Para qué preguntas tanto? Dije. Él suspiró. ¿Por qué si te pasa algo, quién resuelve? Si me pasa algo se siguen los papeles que dejé. ¿Qué papeles? Testamento, seguros, instrucciones. Patricia levantó la cabeza. ¿Tiene testamento actualizado? Sí. Javier me miró sorprendido. ¿Desde cuándo? Desde antes de que tu padre muriera. Lo hicimos juntos. ¿Y quién está como responsable? Eso no tengo que hablarlo ahora. Su cara cambió. No mucho, pero cambió. Ese fue el primer momento en que sentí algo extraño. No preocupación. Interés. Un interés que no iba dirigido a mi salud, sino a mis documentos. Después vinieron los comentarios sobre la casa. Patricia fue la primera. Esta casa es demasiado grande para usted sola. Yo estaba sirviendo café. No es demasiado grande. Es mi casa. No lo digo mal, solo que mantenerla debe ser agotador. Tengo quien me ayude con arreglos cuando hace falta. Pero piense en todo lo que podría hacer con el dinero si la vendiera. Me quedé quieta. No quiero vender. No ahora, claro, pero a futuro. Con ese dinero podríamos organizar todo mejor. ¿Podríamos? Ella sonrió. Me refiero a la familia. Javier intervino rápido. Patricia solo dice que no queremos que te preocupes por gastos. Mis gastos están cubiertos. Por ahora, dijo ella. Por ahora, la misma frase empezó a repetirse. Por ahora puedes vivir sola. Por ahora puedes manejar tus cuentas. Por ahora puedes hacer compras. Por ahora te acuerdas de las medicinas. Por ahora, como si estuvieran esperando el día exacto en que pudieran decir que ese por ahora había terminado. Un mes después de la muerte de Manuel, Javier me llevó un papel. Es una autorización simple, dijo. ¿Para qué? Para que yo pueda hablar con el banco si tú necesitas algo. Yo puedo hablar con el banco. Sí, mamá, pero si te enfermas o te confundes. ¿Me confundo? No lo digo así. Lo acabas de decir. Patricia estaba sentada a su lado con una carpeta en las piernas. Teresa, no lo vea como pérdida de independencia. Véalo como prevención. Tomé el documento. Había demasiadas palabras que no entendía a simple vista. Representación, gestión, facultades, cuentas. No voy a firmar esto sin leerlo con calma, dije. Javier suspiró. Mamá, es un papel simple. Entonces no te molestará que lo lea. Es que cada cosa la vuelves difícil. Lo miré. Leer antes de firmar no es volver difícil nada. Patricia cruzó las piernas. El problema es que si espera demasiado, después puede ser tarde. ¿Tarde para qué? Para protegerla. No firmé. Javier se fue molesto. Esa noche me llamó. Mamá, me dolió mucho que no confiaras en mí. Hijo, no se trata de confianza. Se trata de entender lo que firmo. Soy tu hijo, no un extraño. Precisamente por eso deberías querer que yo esté tranquila. Hubo silencio. Luego dijo, papá habría querido que me dejaras ayudarte. Sentí un golpe bajo. No uses a tu padre en esto. No lo uso. Solo digo que él sabía que yo siempre iba a cuidar de ti. Cuidar no es traer papeles que no explicas. Colgamos mal. No fue una pelea grande, pero me dejó inquieta. Al día siguiente olvidé pagar el recibo del agua en la fecha exacta. Lo pagué 2 días después. Nunca antes había pasado, pero estaba con trámites de pensión, papeles del seguro de Manuel y una cita médica. Javier se enteró porque había revisado una notificación que llegó al correo físico antes de que yo la viera. Mamá, dejaste vencer el agua. Por 2 días. Antes no hacías eso. Antes tu padre no acababa de morir. Se quedó callado, pero no con comprensión, con registro, como si hubiera anotado una prueba. Después empezó a mencionar cosas pequeñas. Mamá, ya me contaste esa historia. Mamá, otra vez dejaste las llaves en la mesa del patio. Mamá, ¿segura que tomaste la pastilla? Ayer dijiste que no recordabas. Mamá, te confundiste con la hora de la cita. Cada frase por sí sola no era grave, pero juntas empezaron a sonar como una acusación. Una tarde, mientras hablaba con mi hermana por teléfono, ella me dijo, Javier está preocupado. Dice que estás olvidando cosas. Me quedé helada. ¿Él te dijo eso? Sí, dice que quizá necesitas más ayuda. ¿Qué más dijo? Que desde que murió Manuel te nota desorientada. Desorientada. Yo estaba de pie en mi cocina, con una lista de compras en la mano,
2 facturas pagadas en la mesa y una cita médica anotada en mi agenda. Desorientada. No estoy desorientada, dije. No te enojes. Solo se preocupa. Esa frase se volvió la defensa de todo. Solo se preocupa. Si revisaba mis cajones, se preocupaba. Si preguntaba por mis cuentas, se preocupaba. Si hablaba de vender mi casa, se preocupaba. Si decía a otros que yo olvidaba cosas, se preocupaba. La preocupación era el papel de regalo. Dentro había control. Mi doctora fue la primera persona fuera de mi círculo familiar que notó algo. Se llama Elena y me atiende desde hace años. Conocía a Manuel, conocía mis problemas de presión, conocía mi historial y sabía que yo era ordenada con mis controles. Javier insistió en acompañarme a una cita. Solo para escuchar, dijo. Puedo ir sola. No me cuesta nada. Javier, mamá, por favor. Me quedo más tranquilo. Acepté para evitar discusión. Error. Apenas entramos, empezó a hablar por mí. Doctora, la veo más olvidadiza. La doctora me miró a mí, no a él. ¿Usted se siente más olvidadiza, Teresa? A veces estoy distraída. Estoy de duelo. Javier intervino, pero ya dejó vencer un recibo. Y se confundió con una cita. Y repite cosas. La doctora escribió algo. Javier, voy a hablar primero con su madre. Claro, pero yo creo que es importante que tenga el contexto. Lo tendré, pero ella es mi paciente. Esa frase me alivió. Javier se tensó. Después de revisarme, la doctora le pidió que saliera un momento para una parte de la consulta. Él no quería. Soy su hijo. Y ella es adulta, respondió la doctora. Espere afuera, por favor. Cuando salió, sentí que podía respirar. La doctora cerró la carpeta. Teresa se siente presionada en casa. Quise decir que no. Por costumbre, por vergüenza, porque admitir que mi hijo me estaba presionando sonaba como traicionarlo. Pero algo en la mirada de la doctora me hizo ser honesta. No sé, no es una respuesta pequeña. Javier está muy insistente con que no viva sola. Pregunta por mis cuentas. Quiere que firme autorizaciones. La doctora se quedó seria. ¿Firmó algo? No, no firme nada sin asesoría propia. Sentí un escalofrío. ¿Cree que exagero? No, creo que un duelo puede hacer que la familia se preocupe. Pero también he visto casos donde la preocupación se usa para quitar autonomía. Usted está lúcida. Triste, sí. Cansada, sí. Pero lúcida. Me dio ganas de llorar. No porque hubiera dicho algo extraordinario. Porque alguien me estaba hablando como adulta. Si alguien intenta usar pequeños olvidos para construir una historia de incapacidad, continuó, necesitamos documentar bien su estado. Incapacidad, la palabra me sonó lejana, absurda. No digo que eso esté pasando. Digo que si usted siente presión, conviene dejar constancia de que maneja su vida y toma sus decisiones. Salí de esa consulta con una nota médica simple sobre mi estado general y una recomendación de evaluación cognitiva preventiva, no porque ella creyera que yo estaba mal, sino para tener una base. Javier se molestó al verme salir con papeles. ¿Qué te dijo? Que estoy en duelo, no incapacitada. Su cara se cerró. Nadie dijo incapacitada. Todavía no, pero pronto lo dirían por escrito. Las visitas empeoraron después de eso. Patricia empezó a venir más, incluso sin Javier. Pasaba por aquí, decía. Nunca pasaba por aquí antes. Un día la encontré mirando la estantería donde guardaba carpetas. ¿Buscabas algo? Se sobresaltó. No, solo veía si necesitaba ordenar. No necesito. Teresa, no tiene que estar a la defensiva. Y tú no tienes que revisar mis cosas. Sonrió con frialdad. Nosotros solo queremos que todo sea más fácil. ¿Para quién? No respondió. Otro día me dijo, si vendiera la casa, podría vivir con nosotros. Tendría compañía, los niños estarían cerca, no tendría que preocuparse por pagos ni mantenimiento. No quiero vivir con ustedes. No lo diga así. Suena como rechazo. Es una decisión. A veces las decisiones cambian cuando una persona ya no ve todo el panorama. La miré. Veo perfectamente el panorama. Entonces verá que una casa tan grande para una persona sola no tiene sentido. Tiene sentido para mí, pero algún día será herencia. Ahí la máscara se resbaló. ¿Perdón? Patricia se corrigió rápido. Quiero decir que, tarde o temprano, todo debe organizarse. No es egoísmo pensar en el futuro. Mi casa no es futuro para ustedes. Es presente para mí. Se levantó. No quise ofenderla. Sí quisiste. Solo no esperabas que te respondiera. Desde ese día dejé de abrirle si venía sola. Javier se enfadó. ¿Ahora le cierras la puerta a mi esposa? No quiero visitas sin avisar. Patricia viene a ayudarte. Patricia viene a hablar de vender mi casa. Estás interpretando mal. No, estoy escuchando bien. Mamá, esta actitud confirma que estás cambiando. Ahí estaba. Cada límite se volvía síntoma. Si decía no, era terquedad. Si pedía explicación, era paranoia. Si no firmaba, era confusión. Si no abría la puerta,
era aislamiento. Todo lo que hacía para protegerme era usado como prueba de que necesitaba protección. Mis amigas empezaron a notarlo. Rosa fue la más directa. Teresa, ese muchacho te está tratando como si ya hubieras perdido la cabeza. Es mi hijo. Los hijos también se equivocan. Y algunos se aprovechan. Rosa, no me mires así. No firmes nada. Mercedes, más tranquila, me dijo. Haz copias de todo lo que traiga. Y si no te deja copiar, más razón para desconfiar. Beatriz, mi vecina, fue quien terminó de encender la alarma. Una tarde tocó mi puerta con una cara muy seria. Teresa, necesito decirte algo incómodo. ¿Qué pasó? Ayer escuché a Javier y a Patricia hablando afuera, junto a su coche. No quería meterme, pero mencionaron tu casa. Sentí que el corazón me golpeaba. ¿Qué dijeron? Beatriz respiró. Patricia dijo, si firma el poder, vendemos más rápido. Javier le respondió algo como, no va a firmar, habrá que demostrar que no está bien. Después ella dijo, cuando el abogado avance, todo será más fácil. Me quedé sin aire. ¿Estás segura? Ojalá no lo estuviera. Me senté. Beatriz se acercó. No sé qué están haciendo, pero ten cuidado. Es mi hijo. Ella me miró con tristeza. Precisamente por eso. Esa noche no dormí. Revisé cada papel que Javier había traído. Algunos eran copias vagas. Otros no tenían membrete. Uno hablaba de autorización amplia. Otro de gestión patrimonial preventiva. Palabras que antes me parecían complicadas ahora me parecían peligrosas. 2 días después, Javier apareció con un hombre que presentó como un asesor legal. No me avisó que vendría con alguien. Mamá, el licenciado Ramírez solo quiere explicarte unas opciones. ¿Opciones de qué? El hombre sonrió. De protección patrimonial y personal. Yo no pedí eso. Javier intervino. Pero lo necesitas. No decidas lo que necesito. Patricia estaba detrás de ellos, callada observando. El asesor sacó unos documentos. Señora Teresa, estos procesos son preventivos. Evitan problemas cuando una persona empieza a tener dificultades para administrar sus bienes o tomar decisiones complejas. ¿Qué persona? En general. ¿Y por qué está en mi casa? Javier suspiró. Mamá, no hagas esto difícil. No he invitado a este señor. Eso ya es difícil. El asesor intentó mantener la calma. Podemos hablar de un poder, una administración asistida, quizá una evaluación. ¿Evaluación de qué? Él miró a Javier. Ese gesto me dijo mucho. No estaba allí para explicarme. Estaba allí porque mi hijo ya le había contado una versión. Evaluación de capacidad, dijo al fin. La habitación quedó en silencio. Salga de mi casa, dije. Javier abrió los ojos. Mamá, los tres. Ahora, Patricia se adelantó. Teresa, está reaccionando de forma exagerada. Y tú estás demasiado interesada en una casa que no es tuya. Su cara cambió. Qué injusta. Fuera. Javier se acercó. No puedes echarnos así. Sí puedo. Es mi casa. El asesor guardó sus papeles rápido. Patricia salió primero. Javier se quedó unos segundos más. Esto prueba que no estás bien, dijo en voz baja. Sentí un frío que me atravesó. No, esto prueba que todavía sé decir no. Se fue, pero al salir, olvidó una carpeta fina sobre la mesa del recibidor. No me di cuenta hasta varios minutos después. La vi y tuve un impulso automático de llamarlo. Después pensé en Beatriz, en la doctora, en Rosa, en el asesor. En la frase habrá que demostrar que no está bien. Abrí la carpeta. Había copias de documentos, notas, una lista de incidentes con fechas. Recibo de agua pagado tarde. Confusión de cita médica. Llaves olvidadas. Repetición de historias. Resistencia a firmar documentos. Negativa a vender propiedad. Negativa a recibir visitas de Patricia. Cada límite mío estaba escrito como si fuera síntoma. Y en la última hoja vi la frase completa. Solicitud de evaluación de capacidad para administración de bienes y posible designación de representante familiar. Representante familiar. Mi hijo. Debajo había una nota escrita a mano. Casa. Valorar venta una vez aprobada representación. Me quedé mirando esas palabras. Venta, representación, capacidad. No eran palabras de cuidado, eran palabras de despojo. Esa noche leí 3 veces la frase, evaluación de capacidad para administración de bienes. Después miré la foto de Manuel sobre la mesa y entendí que mi hijo no estaba intentando cuidarme. Estaba construyendo un caso para quitarme la voz. Guardé el papel, llamé a mi doctora y por primera vez desde que enviudé, dije en voz alta. Necesito ayuda. No llamé a Javier esa noche. No llamé a Patricia. No llamé a ningún familiar para preguntar si sabían algo. No escribí en el grupo familiar. No hice lo que mi hijo esperaba que hiciera una mujer asustada. No corrí hacia él para pedir explicaciones. Hice copias. Primero fotografié cada hoja de la carpeta. Una por una. Con fecha. Con buena luz. Después escaneé los documentos con el teléfono. Guardé todo en una carpeta digital con contraseña. Mandé una copia a mi correo, otra a Rosa, otra a Mercedes, otra a Beatriz. No porque quisiera hacer un escándalo, porque entendí que si mi propio hijo estaba dispuesto a usar mis olvidos pequeños como prueba de incapacidad,
también podía decir que yo había perdido, confundido o inventado aquellos papeles. La última hoja fue la que más me dolió. Casa, al orar venta una vez aprobada representación. La leí tantas veces que dejó de parecer una frase y empezó a parecer una sentencia. Mi hijo no quería ayudarme a administrar. Quería poder administrar por mí. No quería acompañarme al banco. Quería que el banco lo escuchara a él. No quería proteger mi casa. Quería venderla cuando consiguiera el papel correcto. Y lo peor fue entender cómo lo había construido. No con golpes, no con amenazas, no con insultos, con cuidado, con llamadas, con comida, con visitas, con mamá no me gusta que estés sola. Con papá habría querido que me dejaras ayudarte. Con solo pienso en tu seguridad. A las 7 de la mañana, la doctora Elena me llamó. Yo le había dejado un mensaje la noche anterior, intentando no llorar, diciendo que había encontrado documentos y que necesitaba una cita urgente. Teresa, me dijo, venga hoy. Y traiga todo. ¿Cree que estoy exagerando? No, y aunque lo estuviera, revisar documentos nunca es exagerar. Esa frase me dio fuerza. Fui a la consulta con Rosa, no porque no pudiera ir sola, porque ya había aprendido que, cuando alguien intenta hacerte parecer incapaz, conviene tener testigos de tu capacidad. Rosa se sentó a mi lado en la sala de espera y me tomó la mano. No vas a entrar como víctima, me dijo. Vas a entrar como una mujer que está poniendo orden. Yo asentí, aunque por dentro estaba temblando. La doctora nos recibió y leyó los documentos sin interrumpir. Cuando llegó a la lista de incidentes, apretó los labios. Esto es muy grave. ¿Por qué de verdad parecen síntomas? Me miró directamente. Porque están usando cosas normales, aisladas y explicables para construir un relato. Olvidar un pago 2 días después de enviudar no demuestra incapacidad. Repetir una historia no demuestra incapacidad. Rechazar un poder legal tampoco demuestra incapacidad. De hecho, leer antes de firmar demuestra criterio. Sentí que me aflojaba el pecho. Javier dice que estoy cambiando. Está en duelo. Claro que cambió. Perdió a su esposo. Eso no significa que perdió su autonomía. La doctora me hizo una evaluación. Preguntas de memoria, fechas, orientación, medicamentos, rutinas, decisiones financieras. Me preguntó cómo pagaba mis cuentas, cómo organizaba mis citas, qué apoyo tenía, si me sentía deprimida, si había tenido episodios de confusión seria. Respondí todo. No perfecto porque nadie responde todo perfecto, pero con claridad. Después me pidió autorización para derivarme a una evaluación cognitiva formal con una especialista. No porque yo crea que usted esté incapaz, me dijo, sino porque un informe externo puede ayudar si su hijo intenta iniciar algo. ¿Y si sale algo mal? Teresa, tener un olvido o una puntuación imperfecta no significa que alguien pueda quitarle sus bienes. La capacidad no se mide con una anécdota ni con el interés de un familiar. Rosa intervino. Doctora, ¿de dejar constancia de que Teresa vino por presión familiar? Sí, con cuidado, pero sí. Voy a registrar que usted refiere presión para firmar documentos, intentos de acceso a información bancaria y preocupación por posible abuso patrimonial. Abuso patrimonial. La palabra me dolió. No porque fuera exagerada, porque por fin tenía nombre. Cuando salimos, Rosa me dijo, ahora abogado. Sí, y banco. También. Esa misma tarde Mercedes vino a mi casa. Trajo una carpeta vacía, etiquetas y una libreta. Vamos a organizar una defensa como Dios manda, dijo. Yo casi sonreí. Hicimos una lista. Documentos que Javier había traído. Fechas de visitas. Mensajes donde insistía en que firmara. Comentarios de Patricia sobre vender la casa. Llamadas de familiares diciendo que Javier estaba preocupado por mi memoria. La visita del asesor legal. La carpeta olvidada. La conversación que Beatriz escuchó. Mis informes médicos. Mis pagos. Mis rutinas. Mis amigas. Mis testigos. Mercedes lo puso en secciones. No basta con decir, mi hijo quiere quitarme la casa, explicó. Hay que mostrar el camino que tomó para intentarlo. Beatriz vino más tarde. Estaba nerviosa. No quiero meterme en una guerra familiar. Lo sé, le dije, y no te lo pediría si no fuera importante. Sacó una hoja doblada. Escribí lo que escuché. Fecha aproximada, hora y las frases. No sé si sirve. La leí. Escuché a Javier decir, no va a firmar, habrá que demostrar que no está bien. Patricia respondió, cuando el abogado avance, la casa se puede mover. También hablaron de vender rápido si obtenían poder. Me temblaron los dedos. Sirve. Beatriz me miró con tristeza. Teresa, él pensó que estaba sola. Yo también lo pensé por un momento. No lo estás. Esa noche dormí mejor. No mucho, pero mejor. Al día siguiente fui al banco. Me acompañó Mercedes. Pedí hablar con un gerente. Le dije claramente, no autorizo a mi hijo Javier ni a mi nuera Patricia a recibir información, mover fondos, solicitar tarjetas, cambiar direcciones ni gestionar nada sobre mis cuentas. Si alguien llama diciendo que actúa por mí, quiero que quede registrado que no tiene autorización. El gerente me pidió identificación,
revisó mis cuentas y confirmó que no había poderes activos. Cambié claves, activé alertas, pedí que cualquier solicitud presencial requiriera verificación adicional. Después fui a una cerrajería. Cambié las cerraduras, no todas por paranoia, por realidad. Javier tenía una copia de llaves por emergencia. Esa copia ya no era emergencia, era acceso. Cuando el cerrajero terminó, me senté un momento mirando la puerta. Por primera vez desde que Manuel murió, la casa volvió a sentirse mía de una forma nueva. No porque antes no lo fuera, sino porque acababa de defenderla. El abogado propio me lo recomendó la doctora. Se llamaba Alonso. Era un hombre serio, directo, sin esa sonrisa resbaladiza del asesor que Javier había traído. Llegué con Rosa y con la carpeta. Alonso revisó todo durante casi una hora. No habló mucho. Cuando terminó, puso las manos sobre la mesa. Doña Teresa, primero, no firme nada que venga de su hijo, su nuera o cualquier abogado contratado por ellos. No iba a hacerlo. Segundo, vamos a preparar una notificación formal. Su hijo debe cesar cualquier intento de representarla, acceder a sus cuentas, presionarla para firmar documentos o presentarse con terceros sin su consentimiento. Sentí un alivio seco. ¿Él ya inició algo? Con lo que usted trae parece que estaban preparando el terreno. Habría que verificar si hay alguna solicitud formal presentada. Yo puedo revisarlo. ¿Y si la presentan? Respondemos con informes médicos, testigos, documentación de autonomía y pruebas de posible interés patrimonial. Una cosa es preocuparse por una madre viuda y otra construir un caso de incapacidad para vender su casa. Rosa murmuró. Eso. Alonso siguió. También recomiendo actualizar su testamento, designar un contacto de confianza distinto, dejar instrucciones médicas claras y revocar cualquier autorización antigua que pueda haber olvidado. ¿Puedo sacar a Javier como contacto de emergencia? Me dolió preguntar eso. Alonso no cambió el tono. Sí, usted decide quién participa en su vida. Usted decide. 3 palabras tan simples, tan opuestas a todo lo que Javier estaba intentando hacer. Esa semana firmé documentos nuevos, revisados por mi abogado. No para entregar poder, para proteger mi voluntad. Designé a Rosa como contacto médico alternativo y a Mercedes como segunda. Mi hermana también quedó informada, pero con límites claros. Actualicé instrucciones sobre mi casa. Dejé por escrito que no quería venderla mientras estuviera en condiciones de vivir allí. Cambié mi testamento para que cualquier intento de manipulación, presión o abuso patrimonial quedara documentado como causa de revisión de beneficios. No desheredé a Javier de inmediato. No porque no lo mereciera, porque el abogado me recomendó pensar con calma y hacerlo de forma sólida, no desde el golpe inicial. Pero sí cambié muchas cosas. Lo suficiente para que mi hijo ya no pudiera caminar hacia mi patrimonio con una sonrisa y una carpeta. Javier notó el cambio a los 3 días. Primero llamó. No contesté. Luego escribió. Mamá, estoy en la puerta. La llave no funciona. Miré el mensaje durante un minuto. Respondí. Cambié la cerradura. Las visitas serán con aviso previo. Pasaron 30 segundos. Llamó. No contesté. Escribió. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Por seguridad. ¿Seguridad de quién? Soy tu hijo. Precisamente por eso duele más tener que hacerlo. No respondió durante unos minutos. Después, ¿quién te está llenando la cabeza? Ahí sonreí sin alegría, porque esa frase era la prueba perfecta de que para él mi mente solo podía funcionar si alguien más la manejaba. Mi doctora, mi abogado y mis documentos me están ayudando a proteger mis decisiones. Su respuesta llegó rápido. Abogado, ¿qué hiciste? Lo que debí hacer cuando trajiste papeles que no explicaste. A los 10 minutos, Javier volvió a llamar. Esta vez contesté, pero puse el teléfono en altavoz y Rosa, que estaba conmigo, se quedó sentada al otro lado de la mesa. Mamá, ¿qué está pasando? Preguntó con voz alterada. Estoy poniendo límites. ¿Límites? ¿Cambiar cerraduras? ¿Meter abogados? ¿Eso te parece normal? Sí, esto demuestra que no estás bien. No, Javier, esto demuestra que entiendo lo que intentabas hacer. Silencio. ¿De qué hablas? De la evaluación de capacidad, de la administración de bienes, de la nota sobre valorar venta de la casa cuando aprobaran representación. Eso era preventivo. No me mientas. Mamá, estás mezclando cosas. No, las estoy ordenando. Esos papeles eran para protegerte. ¿De quién? De cualquier persona que pudiera aprovecharse. Qué curioso que la primera persona que intentó aprovecharse vino con tu apellido. Respiró fuerte. No puedo creer que me hables así. Yo no puedo creer que trajeras un asesor legal a mi casa sin explicarme que estabas reuniendo incidentes para decir que no puedo administrar mis bienes. Porque tú no aceptas ayuda. No acepto control disfrazado de ayuda. Patricia tenía razón. Te estás volviendo paranoica. Rosa levantó las cejas, furiosa,
pero se mantuvo callada. Yo respiré. Gracias por decirlo. Lo voy a guardar. ¿Guardar qué? Esta llamada. ¿Me estás grabando? Estoy con testigo. Y voy a pedir que toda comunicación sea por escrito de ahora en adelante. Mamá, soy tu hijo. Lo sé. Por eso esto me duele más que si fueras un extraño. Colgué. Me temblaban las manos. Rosa me abrazó. Lo hiciste bien. Me llamó paranoica. Porque ya no puede llamarte fácil. La notificación formal salió al día siguiente. Alonso la redactó con claridad. Javier y Patricia debían abstenerse de presentarse sin aviso, presionarme para firmar documentos, contactar bancos o médicos en mi nombre, difundir afirmaciones sobre mi supuesta incapacidad sin respaldo médico o iniciar trámites usando información manipulada. También se les comunicó que yo tenía representación legal propia, informes médicos actualizados y testigos. La respuesta de Javier no fue directamente a Alonso. Fue al grupo familiar. Estoy preocupado por mi madre. Personas externas están manipulándola contra su propia familia. Ella cambió cerraduras, metió abogados y se niega a aceptar ayuda. Desde la muerte de papá no está siendo la misma. Personas externas, manipulándola, no está siendo la misma. Era el mismo guión, ahora para público. Mi hermana me llamó. Teresa, ¿qué está pasando? Javier intenta declararme incapaz para controlar mi casa y mis cuentas. Se quedó callada. Eso es fuerte. Sí, lo es. ¿Tienes pruebas? Sí. Entonces muéstralas antes de que él siga hablando. Eso hice. No en un ataque emocional. En una reunión familiar pequeña que pedí yo. Invité a mi hermana, a 2 sobrinos adultos, a Javier, a Patricia y a mi abogado. Javier se negó a que Alonso estuviera. Entonces no hay reunión, respondí. Al final aceptó porque creyó que podría hacerse la víctima frente a todos. Entró con Patricia. Ella llevaba esa expresión de superioridad práctica que usaba cuando quería hablar de mi vida como si fuera un problema administrativo. Javier se acercó a darme un beso. Di un paso atrás. Le dolió. Bien, no porque quisiera lastimarlo, sino porque necesitaba que entendiera que el acceso a mí ya no era automático. Nos sentamos. Alonso abrió la reunión. Doña Teresa pidió esta conversación para aclarar hechos y dejar constancia de límites. Ella está lúcida, cuenta con evaluación médica y asesoría legal propia. Javier resopló. ¿Ves? Esto parece una audiencia. Solo quería cuidar a mi madre. No, dije. Querías construir un caso para representarme legalmente y vender mi casa. Patricia intervino. Eso es una interpretación maliciosa. Saqué la copia de la última hoja. Casa. Valorar venta una vez aprobada representación. ¿Qué interpretación prefieres? Patricia se quedó callada. Mi hermana tomó el documento y lo leyó. Javier, él levantó las manos. Eso era una posibilidad a futuro. Sin preguntarme, dije, porque no estaba siendo razonable. No querer vender mi casa no es irracional. Patricia habló con frialdad. Teresa, esta casa es demasiado grande para usted. Mantenerla sola no tiene sentido económico. Si se vendiera, usted podría estar mejor cuidada y nosotros podríamos organizar los recursos de forma inteligente. ¿Nosotros? Preguntó mi hermana. Patricia se dio cuenta tarde. Me refiero a la familia. Mi casa no es una cuenta familiar, dije. Es mi hogar. Javier golpeó la mesa con la palma, no fuerte pero suficiente. Nadie quiere quitarte nada. Alonso intervino. Cuidado con el tono. Javier lo miró con odio. Usted no conoce a mi madre. Por eso no estoy intentando administrar sus bienes, respondió Alonso. Mi sobrino bajó la mirada para no sonreír. Yo seguí. Mostré la lista de incidentes. Aquí anotaste que dejé vencer el agua 2 días. No anotaste que era la semana de trámites de la pensión de Manuel. Anotaste que repetí una historia. No anotaste que tú mismo me interrumpiste 3 veces esa tarde. Anotaste que me negué a firmar un poder. No anotaste que no me lo explicaste. Javier estaba rojo. Estás descontextualizando. No, estoy devolviendo el contexto que tú quitaste. Mostré el informe de la doctora. La doctora Elena confirma que estoy lúcida, orientada, capaz de tomar decisiones, con duelo normal y sin datos que justifiquen declarar incapacidad. Patricia murmuró, una doctora de cabecera no decide todo. Por eso también tengo evaluación cognitiva externa, dije. Puse el otro informe. Y también confirma lo mismo. Javier se quedó helado. No sabía de ese segundo informe. ¿Hiciste todo eso a mis espaldas? Como tú con tus papeles. Mi hermana tomó aire. Javier, ¿habías iniciado algo formal? Él no respondió. Patricia contestó por él. Solo consultamos opciones. ¿Opciones para qué? Pregunté. ¿Para cuidarme o para vender la casa? Para evitar problemas, dijo ella. Mi independencia no es un problema. Javier se levantó. Esto es absurdo. Mamá, esas amigas te están llenando la cabeza. Rosa, Mercedes, esa vecina chismosa. Ellas no son familia. No, dije. Son las personas que me preguntaron qué quería antes de decidir por mí. Él me miró con ojos brillantes. Papá estaría decepcionado. La sala se enfrió. Mi hermana cerró los ojos. Yo sentí el golpe, claro que lo sentí. Manuel
Él era la herida que Javier sabía tocar. Pero esta vez no me doblé. Tu padre estaría triste de verte usar mi duelo para quitarme mi casa. Javier perdió color. No digas eso. Lo digo porque es verdad. Manuel trabajó conmigo para pagar esta casa. No para que tú la trataras como herencia adelantada. Patricia se defendió. Nadie habló de herencia adelantada. Tú dijiste que algún día sería herencia. Era una realidad. La realidad es que sigo viva. Ese silencio fue el más fuerte de toda la reunión. Porque esa era la verdad que ellos habían intentado rodear con papeles. Yo seguía viva. Seguía decidiendo. Seguía firmando o no firmando. Seguía diciendo sí o no. Seguía siendo dueña de mi casa y de mi voz. Mi hermana habló entonces mirando a Javier. Te equivocaste. Él se giró hacia ella. ¿Tú también? Sí, yo también, porque si de verdad estabas preocupado podías acompañarla. No reunir incidentes para quitarle control. Javier se sentó otra vez. Patricia le tomó el brazo. Vámonos, susurró. Pero yo aún no había terminado. Antes de irse, estos son mis límites. Todos me miraron. 1. No vuelven a presentarse sin avisar. 2. No vuelven a traer abogados, asesores ni papeles. 3. No hablan con mis médicos ni bancos. 4. Cualquier comunicación sobre temas importantes será por escrito. 5. Patricia no entra a mi casa si yo no la invito. 6. Si vuelvo a escuchar que están diciendo que estoy incapacitada o paranoica, mi abogado responderá formalmente. 7. Mi casa no se vende. Javier me miró como si yo acabara de desheredarlo en ese mismo segundo. ¿Y yo? Preguntó. ¿Qué lugar tengo ahora? Me dolió, porque debajo de todo seguía siendo mi hijo. El niño que corría por esa misma casa. El adolescente que Manuel enseñó a cambiar una llanta. El hombre que yo había querido creer que venía a cuidarme. El lugar que pueda tener alguien que necesita reconstruir confianza, dije. No el lugar de quien administra mi vida. No respondió. Se fueron. Patricia salió rígida. Javier salió con los ojos húmedos, pero no pidió perdón. No ese día. Alonso verificó después que no había un proceso formal avanzado todavía. Habían consultado, preparado documentos, reunido una lista y buscado asesoría, pero no habían presentado una solicitud completa. Según él, probablemente querían que yo firmara un poder primero. Si no lo lograban, usarían la ruta de incapacidad. Los detuvo a tiempo, me dijo. No sentí alegría, sentí cansancio, pero también una forma nueva de paz, como cerrar una puerta antes de que alguien entre a robar. La vida después no volvió a ser igual. No voy a fingir que poner límites a un hijo se siente como victoria pura. Hay días en que duele. Duele ver una silla vacía en una comida. Duele que tus nietos vengan menos porque los adultos están incómodos. Duele mirar fotos viejas y preguntarte en qué momento el niño que criaste empezó a ver tu casa como un trámite futuro. Pero duele menos que entregar tu vida para mantener una relación falsa. Javier intentó acercarse varias veces. Primero con enojo. Mamá, estás exagerando. Patricia se siente humillada. No respondí. Después con culpa. Los niños preguntan por ti. No entiendo por qué los castigas. Respondí. No los castigo. Las visitas se coordinan sin Patricia entrando a mi casa y sin conversaciones sobre mi patrimonio. Después con tristeza. Extraño hablar contigo como antes. Respondí. Yo extraño confiar en ti como antes. Pasaron semanas. Luego meses. Patricia no me escribió nunca. Mejor. Javier pidió verme a solas casi 4 meses después. Acepté verlo en una cafetería, no en mi casa. Rosa lo supo. Alonso también. No porque necesitara permiso, sino porque ahora entendía que transparencia también era protección. Javier llegó más delgado con ojeras. Mamá, dijo. Javier se sentó. Durante unos minutos no supo empezar. No quería que todo terminara así. No terminó. Cambió. Patricia dice que ya no nos consideras familia. Patricia dijo muchas cosas sobre mi casa. Bajó la mirada. Ella estaba preocupada por dinero. Lo sé, yo también. Eso fue más honesto. ¿Por qué? Pregunté. Respiró. Estamos endeudados. Más de lo que te dije. Pensamos que si vendías la casa y venías con nosotros, podríamos cuidarte y también reorganizarnos. Lo miré. Gracias por decir por fin la palabra correcta. ¿Cuál? Nosotros. No yo. Mamá, nunca fue solo mi seguridad. Era su problema económico. También estaba preocupado por ti. Puede ser, pero mezclaste preocupación con conveniencia. Y cuando se mezclan, la conveniencia suele mandar. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me asusté después de papá. Yo también. Pensé que si te pasaba algo. ¿Por qué no me hablaste honestamente? No respondió. Porque sabías que vender mi casa no era lo que yo quería. Asintió apenas. Sí, esa admisión me dolió, pero también alivió algo. Y cuando no quise firmar, decidiste demostrar que no estaba bien. Me equivoqué. Era la primera vez que lo decía.
sin pero, sin Patricia, sin seguridad. Solo eso. Me equivoqué. No lo abracé. No todavía. Sí, dije. Te equivocaste de una forma muy grande. ¿Me vas a perdonar? No lo sé. Pareció hundirse. Soy tu hijo. Y yo soy tu madre, no tu propiedad. Lloró. Yo también sentí ganas, pero me mantuve firme. Si quieres volver a tener relación conmigo, hay condiciones. Las que quieras. No digas eso si no lo vas a cumplir. Dime, primero, reconoces por escrito que no estoy incapacitada y que no tienes autoridad sobre mi casa ni mis cuentas. Segundo, tú y Patricia no vuelven a hablar de vender mi casa. Tercero, las visitas son acordadas. Cuarto, no vuelves a usar a tu padre para presionarme. Quinto, si tienes problemas económicos, los llamas por su nombre y no los escondes detrás de mi seguridad. Sexto, Patricia no participa en mis decisiones personales. Tragó saliva. Ella es mi esposa, y yo soy la dueña de mi vida. No dijo nada. Piénsalo, agregué. No tienes que responder ahora. No quiero perderte. Entonces deja de intentar controlarme. Esa conversación no arregló todo, pero fue el primer momento en que Javier dejó de fingir que el problema era mi mente. El problema había sido su ambición, su miedo y su cobardía. Patricia nunca aceptó del todo. Según supe, decía que yo estaba influenciada por mis amigas y que algún día me arrepentiría. No me importó. Las personas que llaman influencia a tu independencia suelen extrañar cuando podían manipularte solas. Actualicé mi testamento 2 meses después. Lo hice con calma, no por venganza, por claridad. Javier no quedó fuera de todo, pero su parte cambió. También dejé condiciones sobre la casa, sobre mis cuidados futuros y sobre quién podía tomar decisiones si algún día de verdad yo no pudiera hacerlo. Elegí a mi hermana y a Rosa como primeras personas de confianza, no a Javier. Cuando Javier se enteró, lloró. ¿Me quitaste como persona de confianza? Sí, eso duele. También dolió encontrar una nota sobre vender mi casa cuando consiguieras representación. No tuvo respuesta. Puedes recuperar cercanía emocional con el tiempo, le dije. Pero la autoridad sobre mi vida no se recupera con lágrimas. Esa frase se volvió una línea dentro de mí. La autoridad sobre mi vida. Durante muchos años como esposa y madre, me acostumbré a administrar para otros, cuidar para otros, decidir pensando en otros. Después de la muerte de Manuel, muchos asumieron que mi vida quedaba disponible para ser reorganizada. Como si una viuda fuera una habitación vacía. Como si la casa que construí con mi esposo fuera dinero dormido. Como si mis años me hubieran convertido en una firma débil esperando que alguien más moviera la mano. Pero yo no estaba muerta. No estaba perdida. No estaba incapacitada. Estaba triste. Y la tristeza no le da derecho a nadie a quitarte las llaves. Mis amigas siguieron viniendo. Rosa se burlaba de mí porque ahora tenía carpetas para todo. Te volviste más peligrosa con etiquetas, decía. Mercedes me ayudó a crear una lista de contactos de emergencia pegada por dentro de un armario, pero elegida por mí. Beatriz siguió avisándome si veía a Patricia rondando, aunque con el tiempo dejó de pasar. La doctora Elena actualizó mi expediente. Cada visita médica quedaba clara, lúcida, orientada, autónoma, con duelo procesado y red de apoyo. Alonso guardó copias de todo. Yo guardé mi paz. No dejé de aceptar ayuda. Esa es una parte importante. No me volví una mujer cerrada que rechaza cualquier mano. Acepto que Rosa me acompañe al médico si quiero. Acepto que Beatriz me traiga pan cuando compra de más. Acepto que mi hermana me ayude con trámites en línea cuando me canso. Acepto que Javier venga a arreglar una lámpara, si lo acordamos antes y si no trae a Patricia ni comentarios sobre papeles. La diferencia es que ahora la ayuda entra con permiso. No con llaves ocultas. No con documentos escondidos. No con frases sobre mi edad. No con planes de venta. Cuidado pregunta. Control decide. Cuidado acompaña. Control reemplaza. Cuidado protege tu voz. Control intenta hablar por ti. Mi hijo tuvo que aprender esa diferencia demasiado tarde. 1 año después de encontrar aquella carpeta, Javier vino a verme por mi cumpleaños. Vino solo, tocó el timbre, esperó, trajo flores y una carta. No tienes que leerla ahora, dijo. Eso fue nuevo. Antes habría querido verme leerla para medir mi reacción. La dejé sobre la mesa. Tomamos café. Hablamos de los niños, de mi salud, de cosas simples. No fue como antes. Quizá nunca sea como antes. Pero por primera vez no intentó revisar nada, ni preguntar por cuentas, ni decir que la casa era mucho para mí. Antes de irse, miró hacia el pasillo donde todavía está la foto de Manuel. Papá habría estado de tu lado, dijo en voz baja. Sentí un nudo en la garganta. Sí, me costó aceptarlo. Lo sé. Perdón, mamá. No respondí rápido, porque el perdón, a mi edad, ya no lo entrego para calmar a otros. Lo pienso, lo mido, lo dejo llegar si tiene donde apoyarse. Estoy escuchando tus disculpas, le dije, pero voy a seguir creyendo en tus actos.
Asintió. Es justo. Se fue. Cerré la puerta con mi llave nueva. La casa quedó en silencio, pero ya no era el silencio del duelo. Era un silencio mío, elegido, seguro, lleno de nombres de mujeres que estuvieron cuando mi hijo pensó que nadie iba a estar. Mi doctora, Rosa, Mercedes, Beatriz, mi hermana, mi abogado, y yo, sobre todo yo. Mi hijo creyó que mi viudez me había dejado sola. Se equivocó. Me dejó triste, no incapaz. Y cuando intentó quitarme la voz con papeles, aprendió que una madre puede envejecer sin convertirse en propiedad de sus hijos.